Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, estimado? Muy buenas tardes. Esperemos unos minutos para poder comenzar con la clase. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Espero todos se encuentren muy bien. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2-22 MRC-9. El día jueves 6 de enero del 2022. Ok, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, el inconveniente con el SIUP aún no se ha arreglado. Esperemos que en el transcurso o la finalización de esta semana, pues se resuelva este inconveniente. Y la próxima semana, obviamente, ya podré interactuar con el SIUP y con el campus virtual para ponerle sus respectivas asistencias, tanto la clase pasada como esta clase. De igual manera, lo voy a estar repitiendo al finalizar la sesión para que los demás compañeros que aún no han ingresado, pues lo sepan. Ok, bien, jóvenes. Entonces, ¿en dónde nos habíamos quedado la sesión anterior? Bueno, cierto, antes recordarles que si por A o B motivo alguno de ustedes tiene dificultades con su internet, o quizás también sea por mi parte, recuerde que esta clase está siendo grabada y posteriormente será subida al repositorio, ya sea a OneDrive como la alternativa. Y ahí ustedes la podrán observar de una manera más clara, tanto en audio como en video. Ok, dicho esto, la última clase estuvimos revisando un nuevo tema, ¿verdad? De esta unidad de la introducción a la programación, que abarcaba lo que sería algoritmos. De los que están aquí presentes, por favor, ¿alguien me puede indicar qué es lo que se le quedó como concepto, cuál fue su aprendizaje con respecto a algoritmos? ¿Alguien me puede definir qué es un algoritmo? ¿No? Veamos quién se ofrece. Espinosa Bravo. Espinosa Bravo. Ok, no le sirve el micrófono. Vamos con Rugel Ortega. Ingeniero, acerca del lenguaje de programación, es como un lenguaje de programación, usted nos está indicando, ¿verdad? La programación. Ok, ¿qué más? Eh, es que lo que pasa es que en la última clase yo estaba un poco delicado de salud y casi no pude estar tan al tanto de lo que estaba indicando usted, pero por ahí algo, Ok. por eso leo. Solo recuerdo más o menos así, que era una especie de lenguaje de programación, de algo binario, algo así que estaba explicando. Ok, entiendo. Pero te recomiendo que, por favor, terminando la clase, cuando tú ya te sientas mejor, revisa las clases anteriores, por favor. Listo, ingeniero. Entonces, seguimos con Aranda Zambrano. Ya, Aranda. ingeniero, es una secuencia de pasos para llegar
a concluir un proceso. Sería como, no sé si me di a entender. Sí, sí, por ahí estás bien, por ahí vas encaminado. Como lo mencionó, como lo acaba de mencionar su compañero, es una secuencia de pasos para poder concluir con un proceso. Sí, está muy bien, está aceptable. Bien, por favor chicos, los que no atendieron, por decirlo de alguna manera, la clase, por favor, recuerden que pueden revisar la clase grabada. O si es que no quieren revisar la clase grabada, pues pueden revisar el material que, de todas maneras, ustedes saben que ahí se condensa toda la información que estamos impartiendo. Entonces, efectivamente, un algoritmo es una secuencia de pasos que está realizada de una manera secuencial o de una manera organizada me conducirá a mí a la resolución de una problemática, de una situación. Vamos a compartir pantalla. En este caso, yo les acabé de pasar la información o el recurso que estaríamos revisando el día de hoy al grupo de contactabilidad, al grupo de WhatsApp, para que ustedes no se pierdan de ningún material. Entonces, computación número 2, TICs para la toma de decisiones. Tema central, tema eje, son los algoritmos. Habíamos dicho que podríamos definirlo de dos maneras. Se puede definir como una secuencia de instrucciones que, representadas en un modelo de solución para, bueno, representada como tal en un modelo de solución para determinado tipo de problema. Es decir, con una secuencia de instrucciones, yo puedo representar todo eso y me va a modelar a mí una solución para X determinada situación. O bien, como un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, estas conducen a obtener una solución a un problema. Ahora, si por algún motivo alguien pasado mañana se les acerca y les pregunta ¿qué es un algoritmo? Ustedes pueden definirlo de estas dos maneras. Ok. Habíamos visto más contenido, pero recordando, nosotros habíamos dicho que para que nosotros podamos ofertar, para que nosotros podamos realizar una solución de una problemática, brindar esa solución para tener éxito o para solucionar algún tipo de problema, teníamos que seguir una metodología. Es decir, apenas se me presente la situación, yo no puedo dar un resultado así sin más. Es decir, sin medir algún tipo de consecuencias, sin tomar los recursos que se me están planteando en la problemática, sino que hay que seguir ciertos lineamientos. Y para eso existe la metodología. Como tal, hay cientos de metodologías, pero condensadas, generalizadas. Las metodologías están constituidas por, generalmente, análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación en un lenguaje de programación, compilación y ejecución, verificación y depuración y documentación. ¿Ok? Esto por lo general siempre conlleva una metodología. Obviamente, si es que usted se concentra en una metodología específica, puede que tenga más o menos pasos para resolver o presentar la solución a la problemática. Para ello, nosotros habíamos mencionado que con el propósito de este curso, nosotros íbamos a tratar en profundidad solo las tres primeras, es decir, el análisis del problema, el diseño del algoritmo y la codificación en un lenguaje de programación. Como ustedes pueden ver aquí, la jerarquía según las fases o los pasos que componen una metodología. Las tres primeras: análisis, diseño e implementación. Entonces, como primera fase, análisis del problema. Nosotros habíamos dicho que en esta fase se desarrolla con el propósito de comprender el problema y saber exactamente qué es lo que se desea obtener como resultado. Es decir, aquí nosotros tenemos que realizar un análisis, no tan a profundidad, pero sí en el punto en que yo pueda identificar de manera específica cuál es el problema que yo deseo resolver. Dado un problema, el desarrollo de esta fase se puede orientar dando respuesta a las siguientes preguntas. Es decir, apenas a mí se me plantea la situación, se me presente el problema de una manera generalizada,
han compuesto 4 preguntas para yo poder decidir de qué manera, si es que es conveniente y cuáles son los recursos y qué es lo que yo voy a obtener como resultados si resuelvo la problemática. Primero, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Es decir, aquí yo tengo que identificarlo de manera concreta el problema. Segundo, ¿cuál o cuáles son los resultados que debe producir la solución? Es decir, yo tengo que tener previsto o prever cuáles son aquellos resultados que yo voy a presentar como solución a la problemática. Tercero, ¿de qué información se dispone para resolver el problema? Es decir, cuando yo tengo que analizar la problemática, se me presenta la problemática, yo tengo que también reconocer cuáles son aquellos elementos que a mí me van a ayudar para resolver esta problemática. Cuarto, ¿cuál o cuáles son las restricciones o condiciones que debe satisfacer la solución? Es decir, como lo mencioné hace un momento, cuando a mí se me presenta una problemática, yo no puedo dar una solución de buenas a primera o la primera que se me venga a la mente para poder o tratar de resolverlo, sino que tengo que analizarlo, ver si es que hay algún tipo de restricción, algún tipo de condición que yo debo de seguir o satisfacer para poder presentar mi solución. Entonces, aquí una nota. Es importante precisar que, aunque la pregunta 1 pudiera considerarse innecesaria, es decir, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? La identificación. Pueden ocurrir situaciones en que en que se esté intentando resolver un problema que esté fuera de los alcances de los conocimientos del resultor. En este caso, la persona que desearía presentar una solución a la problemática. En cuyo caso, será imposible tener éxito en la tarea de diseñar la solución. En efecto, si es que nosotros no analizamos la problemática en concreto, puede que la solución que nosotros vayamos a querer abarcar esté fuera de los conocimientos o quizá otras situaciones, fuera de nuestro alcance monetario, por ejemplo, fuera de los alcances de instrumentos que necesitamos para realizar efectivamente la solución, entre otras cosas. No solamente es de conocimiento, pero aquí lo especifica. Si la problemática o la solución de aquella problemática está fuera de nuestro alcance, entonces literalmente será imposible tener éxito en la tarea en el momento de diseñar la solución. Ahora, para ejemplificar el desarrollo de esta fase, supongamos que se requiere resolver un problema. Es decir, aquí nos van a presentar un problema que nosotros tenemos que desarrollarla con la primera fase, el análisis. ¿Cuál es el problema? Determinar el volumen de un cilindro cualquiera a partir del radio de la base y la altura de este. Ok, ya se me presentó la problemática. Yo con esta fase de análisis voy a responder esas 4 preguntas estandarizadas que se me presentaron al principio. Primero, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Vamos a ver su respuesta. Se trata con el problema de calcular el volumen de un cilindro cualquiera. Ok, ya lo he identificado, el problema y cómo yo puedo solucionarlo con el cálculo del volumen de un cilindro cualquiera. La pregunta número 2 que me mencionaba, ¿cuál o cuáles son los resultados que debe producir la solución? Ok, yo ya tengo que tener previsto cuáles son aquellos resultados que tendría que ofertar, que me ofrecería la solución. El resultado debe producir la solución. A ver, el resultado que debe producir la solución es el valor del volumen del cilindro en particular. Perfecto. El resultado será el valor del volumen del cilindro. En la pregunta número 3 me indicaba, vamos a ver, ¿de qué información se dispone para resolver el problema?
Es decir, cuál es aquella información que yo ya tengo en la mano y que a mí me va a ayudar en cierta medida para resolver el problema. En el enunciado del problema no se expresa información, pero como se requiere calcular el volumen de un cilindro cualquiera, se requiere conocer el radio o el diámetro de la base del cilindro y la altura del cilindro. Ok, esa información yo ya dispongo, es decir, en la problemática me dice que a partir de la radio y la base, digo, la radio de la base y la altura del cilindro. Yo ya dispongo de esa información. Y la pregunta número 4, reconocer si la problemática para yo poder solucionarlo tiene alguna restricción o condición. Dadas las características del problema, los valores del cilindro o diámetro de la base y el valor de la altura que se usen para calcular el volumen deben de ser positivos. ¿Ok? Entonces aquí tengo ya mi restricción, mi condición para yo poder calcular el volumen del cilindro, que es que los valores tanto de la radio y de la altura tienen que ser positivos. ¿Ok? Hasta ahí entenderé que está todo claro. Con esto, una vez realizado el análisis de manera correcta, ya habremos acabado con esta primera fase, la fase del análisis del problema. Ahora tocaría el segundo, pero aquí me hace una aclaración. Clarificado lo anterior, es decir, realizado de manera correcta el análisis del problema, yo ya puedo pasar a la segunda fase, que es el diseño del algoritmo. Un segundo. Ok, listo. Ok, ¿qué corresponde o qué es lo que se hace en el diseño del algoritmo? Se deben pensar en el proceso y las acciones que éste debe contener para conseguir la solución al problema. Ok, en la fase número 1 yo ya analicé, yo ya puedo pensar de una manera clara cuáles son aquellas acciones, cuáles son aquellos procesos internos que tengo que realizar para obtener mi resultado final, mi solución al problema. Una primera aproximación a la secuencia de acciones deberían realizarse para resolver el problema podrían ser. Y en la lámina siguiente tenemos aquellas acciones en específicos que tendría que realizar para obtener un resultado final o una solución a la problemática del cálculo del cilindro cualquiera en particular. Primero, leer la radio. Aquí yo ya estoy leyendo la información de la cual yo dispongo. Leer la altura, lo mismo. Tercer paso, verificar que los valores de radio y altura sean positivos. Ok, aquí ya estoy aplicando el condicionante para verificar las restricciones que tiene esta problemática, que es que yo tengo que verificar los valores tanto de radio y de altura, que estos sean positivos. Por último, si es que ambos valores son positivos, pues yo ya puedo realizar la acción en concreto de el cálculo del volumen del cilindro. Y por último, una vez realizado el cálculo, pues simplemente escribo el resultado. ¿Ok? Un segundito. Ok, mil disculpas por eso. Entonces, yo ya he identificado aquellas acciones en específicos para yo poder
poder resolver mi problemática. ¿Ok? Entonces, realizado aquellas acciones, yo ya puedo comenzar con la realización del diseño del algoritmo como tal. Entonces, a partir de la secuencia de acciones, el paso siguiente es construir el algoritmo, para lo cual se debe de usar un algoritmo específico, un lenguaje específico y apropiado para ello. Ok, entonces, para este propósito existen varios lenguajes algorítmicos que en nuestro caso haremos referencia a los diagramas de flujo, además de implementarlo en un lenguaje de programación. Perfecto. Es decir, nosotros vamos a ver un lenguaje algorítmico que hará referencia a los diagramas de flujo. Una vez clarificados los diagramas de flujo, pues nosotros ya podemos proceder a implementarlo en un lenguaje de programación. Bien, entonces, como yo tengo que diseñarlo en un diagrama de flujo, aquí ya me están presentando el resultado final de la resolución de la problemática del cálculo del cilindro. Vamos a ver cómo queda en este diagrama de flujo. En este momento no es tan relevante que ustedes vayan reconociendo los elementos que lo conforman, sino la secuencia que este sigue para resolver la problemática, obtener el resultado final o la solución del cálculo del cilindro. Más adelante, obviamente, vamos a ir reconociendo cada uno de estos elementos. Entonces, aquí este diagrama de flujo comenzó con un nombre llamado proceso cálculos del volumen, ¿verdad? Seguido de, porque aquí en este diagrama de flujo me están señalando con una flecha, es decir, que va siguiendo una secuencia o está conectando cada uno de los elementos, en los cuales el siguiente elemento que yo tengo es el radio. Ok, como es el radio, yo ya puedo ir pensando que son los valores que yo ya obtengo apenas se me presenta la problemática. Como el siguiente elemento será la altura. También es otro elemento que yo ya disponía desde un principio. Ok. El siguiente elemento, ¿qué me está indicando? Aquí está entrando en un elemento que me va a bifurcar. Sí, me va a bifurcar esta misma ruta ahora en dos. Es decir, va a separarlo, va a contener ahora dos caminos esta secuencia. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí yo estoy preguntando sobre la verificación y las restricciones que tiene mi algoritmo, o sea, que tiene mi problemática, que es que ambos valores, tanto radio como altura, sean positivos. Ahora, pensemos cómo se realizó esta bifurcación. Aquí se me está presentando una condicionante en la cual, si nosotros podemos ir a hacer un símil, hacer una similitud con los elementos que ya hemos estudiado anteriormente, podríamos decir que esta es una estructura lógica, una proposición compuesta, en las cuales aquí mi primera proposición simple, mi segunda proposición simple y mi conector. Es decir, aquel elemento que conecta estas dos proposiciones simples. Mi primera proposición simple es radio mayor que 0. Mi segunda proposición simple, altura mayor que 0. Y como yo estoy usando un conector, este conector ya lo reconocemos, es el y, una conjunción, podríamos decir que radio mayor que 0 y altura mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, como es una conjunción, como es algo condicional, se está planteando como un tipo de criterio, una pregunta, podríamos nosotros obtener dos posibles respuestas, una por verdadero y una por falso. Es decir, cuando ambos valores de radio y altura sean valores positivos, entonces yo voy a obtener como resultado verdadero, porque ambos valores son positivos. Y supongamos que yo me voy por esta ruta. Este es el valor de verdadero. Caso contrario, si
ya sea radio o altura, sean valores negativos o ambos valores sean negativos, pues no estaría cumpliendo con esta conjunción. Y me iría por el valor de falso. ¿Ok? Ahora, como yo ya sé que se han bifurcado en dos caminos esta secuencia, vámonos por el camino de verdadero, cuando ambos valores son positivos. Cuando ambos valores son positivos, aquí me está indicando que yo estoy realizando una acción. ¿Cuál es esta acción? Es el cálculo del volumen del cilindro. ¿Por qué pasa esto? Porque yo estoy yendo por el camino de verdadero, que ambos valores son positivos, entonces yo ya puedo realizar el cálculo del cilindro, porque a mí me permite realizar esa acción. Con esta fórmula, con esta ecuación, yo calculo el volumen del cilindro. Es irrelevante en este momento la fórmula, pero aquí con esta expresión yo ya obtendría el resultado. ¿Y qué estoy haciendo en este momento? Es a este resultado yo se lo voy a asignar o lo voy a guardar en una palabra. Esta palabra va a ser volumen. Recuerden esto. A esta expresión, a este resultado de esta ecuación, de esta fórmula, yo la voy a guardar en una palabra. Y esta palabra va a ser volumen. Así, posteriormente, más adelante, si es que yo quiero mostrar el resultado, simplemente invoco a la palabra volumen que ya tendrá guardado el resultado final. Por otra parte, si ambos valores, ya si un valor es negativo o ambos valores sean negativos, entonces yo me iría por la ruta de falso. ¿Qué implica esto? Que como no puedo, en este caso yo no puedo realizar la acción del cálculo del volumen. ¿Por qué? Porque estoy en la ruta de falso, ya sea un valor o ambos valores son negativos. ¿Qué acción está realizando en esta ocasión? Está presentando un pequeño mensaje, indicándome que hay errores en los valores ingresados. Aquí me olvidé de poner entre comillas, pero después vamos a ver ese aspecto. Aquí es un comilla simple. Entonces, una vez realizado todo este tipo de acciones, como yo ya tengo el resultado final, es decir, la solución a mi problema, que es el cálculo del volumen del cilindro, simplemente yo ya me dispongo a finalizar mi proceso con una palabrita, un elemento y una palabrita llamada fin de proceso, fin proceso. ¿Ok? Y con esto estaría resolviéndose la problemática con un diagrama de flujo representando mi algoritmo. ¿Ok? Vuelvo y repito, no se preocupen por los elementos que nosotros ya vamos a ir reconociendo, ir definiendo cada uno de los elementos que participan en un diagrama de flujo. Pero de esta manera quedaría la resolución de la problemática que se planteó en el ejercicio, en el ejemplo. Ok, hasta aquí. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Entendería que está claro. Entonces, en este ejemplo, a mí ya se me presentó el resultado final en un diagrama de flujo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo aún no conozco el diagrama de flujo. Pues vamos a conceptualizarlo. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un lenguaje para la representación gráfica de un proceso, en el cual cada paso o acción que éste dé es representado mediante símbolos en particular. Y además utiliza líneas con flechas para conectar los símbolos gráficos y expresar la secuencia y orden en que los pasos y acciones del proceso se irán ejecutando. Perfecto. Es decir, un diagrama de flujo es un lenguaje para la representación gráfica de un proceso, de un algoritmo, en la cual cada paso, cada acción de este, ok, ya se nos acaba el tiempo, de este, es representado mediante símbolos o elementos en particulares. Y además, estos elementos están conectados por flechas.
para ir viendo o para ir señalando la secuencia que este algoritmo va a seguir. Bien, conceptualizado esto, vamos a ver qué más. Ok, así con estos recursos visuales, el diagrama de flujo muestra una descripción gráfica de las actividades implicadas en un proceso, evidenciando la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, y el flujo de la información, así como la forma en que se va tratando los datos de entrada hasta producir los datos de salida. Perfecto. Es decir, aquí me está mostrando cómo se va a ir ejecutando paso por paso mi algoritmo mediante una representación gráfica que es el diagrama de flujo. Además, me indica que va a ir mostrando cómo los elementos que yo tengo a disposición, como son los datos de entrada, los valores iniciales, realizan sus acciones mediante el proceso y a mí también me va a ir mostrando cómo yo puedo obtener el resultado final, es decir, la salida. Entonces aquí podemos ver aquellos tres elementos fundamentales de un diagrama de flujo: la entrada, el proceso y la salida. Ok. Entonces, para resumir, diagrama de flujo. Dada su carácter gráfico, un diagrama de flujo facilita la visualización de los detalles de las acciones que se ejecutan dentro de un proceso, de manera ordenada o secuencial. Entonces, con este mismo ejemplo, podemos ir observando cómo, de manera o paso por paso, se va a ir resolviendo con los valores de entrada las acciones que éste debe tomar y el resultado final, que es la salida. ¿Ok? Entonces nosotros ya podemos, ya conocemos lo que sería su concepto y su representación de diagrama de flujo. Pero ahora vamos más a profundidad. Es decir, vamos a ir conociendo cada uno de los elementos que este diagrama de flujo puede contener. El primero, inicio del proceso. Todo proceso inicia asignándole un nombre único al mismo. Perfecto. Como nosotros vimos en la resolución del ejemplo, teníamos como primer elemento un nombre único. Proceso, nombre del proceso. Como lo denominaba aquí, proceso, cálculo del volumen. Ok. Así entonces se llamó en el ejemplo. Segundo elemento, fin del proceso. Se utiliza exactamente el mismo elemento. Ustedes pueden ver que es como un rectángulo con los lados curviados, los lados redondeados, en los cuales yo puedo poner fin de proceso o fin proceso y el nombre del proceso. Ya es cuestión de cada uno, pero siempre debe de tener un final, un fin de proceso. Otro elemento que nosotros podemos colocar dentro de nuestro diagrama de flujo es la lectura de los datos, leer datos. Esta acción, esta es la acción para ingresar datos del proceso o al proceso. Se pueden leer varios datos identificándoles con nombre de variables únicos y separándolos por comas. Ok, entonces, con este elemento, que es como un rectángulo, pero con los lados más, ¿cómo sería la palabra? Más disperso que el otro, podríamos decir. Se utiliza para el ingreso de los datos a nuestro proceso, a nuestro diagrama de flujo. Como yo lo acabé de hacer en el ejemplo. Si ustedes pueden ver, con este elemento yo ingresé la información, radio y la altura. Pero me mencionó otra cosa, que yo puedo en un mismo elemento tener todas las variables que yo voy a utilizar en mi diagrama de flujo. ¿Ok? Es decir, aquí en este mismo elemento yo hubiera puesto radio, coma, porque ese es el separador, altura. Y omitir este otro elemento, radio y altura, y ya estaría cumpliendo con un requisito, una formalidad del diagrama de flujo.
Siguiente elemento, acción de escribir. Ok. ¿Qué significa esto? Que a veces nosotros necesitamos representar información, pero que esta información no necesariamente está dado por la problemática, sino que está implícita que nosotros debemos representarla. Por ejemplo, en el ejemplo anterior nosotros teníamos aquí un pequeño mensajito, una pequeña etiqueta de errores de valores. Esto obviamente no está implícito en la presentación de la problemática, pero es necesario que nosotros la pongamos porque realizamos una condicionante. Tomamos la ruta de verdadero, realizamos las acciones en la ruta de verdadero y en la ruta de falso, pues nosotros quisimos presentar un mensaje llamado errores de los valores. Ok. Entonces, acción de escribir. Esta puede usarse para escribir valores de variables, resultados de expresiones matemáticas y contenidos textuales. Cada elemento a escribir debe separarse por una coma. Ok, perfecto. ¿Qué más? Los contenidos textuales se declaran entre apóstrofes en los diagramas de flujo. Es decir, aquí si nosotros queremos escribir un texto, una pequeña etiqueta, tenemos que encerrarlo en paréntesis, digo, en comillas simples. Por eso que aquí les hice el hincapié de que yo me había olvidado de ponerle las comillas simples. Ok, ¿qué más tenemos? Acción de asignar. Este es otro elemento. Aquí me olvidé de sombrearlo con azul, pero este es otro elemento. Acción de asignar. Acción de asignar a una variable el resultado de evaluar una expresión. La variable a la cual se le asigna está a la izquierda y la expresión está a la derecha del signo de asignación. Ok, perfecto. ¿Qué me está indicando este párrafo? Es que yo puedo tener variables, letras, palabras, en las cuales puedo asignar la información. Por ejemplo, aquí en este gráfico tenemos A, el valor de asignación, B más C. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que el resultado o la expresión, mejor dicho, la expresión B más C, se la estoy asignando a la variable A. ¿Ok? Es decir, después de haber realizado este proceso, A va a valer el resultado o la expresión de A más, digo, B más C. ¿Ok? ¿Qué más nos menciona acá? Esta acción puede usarse también para asignar una variable a otra. Es decir, una variable puede contener otra variable, como lo muestra este gráfico. A se le asigna el valor de C, o C se le va a asignar a la variable A. Sé que es un poquito confuso, pero ya lo vamos a realizar en un bloc de notas para que se pueda comprender de una mejor manera. Antes de eso, ya se va a acabar el minuto. Por favor, se cierra la sesión. Yo vuelvo a generar un nuevo link del Zoom personal y vuelven ustedes a entrar. ¿Ok? Vuelvan a entrar, chicos. Vuelvan a entrar.